Segundito, chicos. Un segundito. Entonces, cuando ustedes trabajen en auditoría interna, que estoy completamente convencido de que muchos de ustedes van a trabajar en auditoría interna, va a ser de esa forma. El trabajo es así. Entonces, les van a exigir que entreguen sus informes o que entreguen el trabajo en determinado plazo, en determinada fecha, y se tiene que cumplir. ¿Cómo se maneja en auditoría interna? Bueno, en este caso, las auditorías operacionales, que es un tipo de auditoría en sí, ¿ya? Este tipo, o este, es lo que respecta a lo que es una auditoría operacional, o bueno, sí, obviamente, auditoría administrativa, auditoría operacional. En este caso, es, es como les digo, dependiendo, dependiendo cuál sea la finalidad, van a ser los plazos, ¿ya? ¿A qué, a qué me voy? Por decirles, hay un tema que es bien diferente hacer auditoría operacional en el sector privado y en el sector público es bien diferente, porque en el sector público, por ejemplo, las auditorías operacionales se hacen con la finalidad de la auditoría operacional, pueden emerger responsabilidades ejecutivas, ¿ya? La responsabilidad ejecutiva puede causar que se destituya o que se suspenda la máxima autoridad. Entonces, solamente mediante auditorías operacionales se puede lograr esto, pero esto estoy hablando en el sector público. En el sector privado, cuando se hace auditoría operacional, cuando se hacen auditorías operacionales, generalmente es por instrucciones o porque es obligatorio realizar este tipo de auditorías, ya que los requieren. En este caso voy a hablar de dos tipos de empresas. Instituciones o empresas que son reguladas. Me voy a los bancos, me voy a las AFIs, me voy a agencias de bolsa que están reguladas por la ASFI u otro tipo de, ¿cómo se dice? U otro tipo de instituciones o empresas que estén reguladas. Me voy más a lo financiero porque es lo que está más regulado en Bolivia. En este caso, la misma ASFI, el mismo ente regulador, tiene diferentes, te obliga a que presentes diferentes informes, ya sea diario, ya sea mensual, ya sea trimestral, ya sea semestral o anual. Es obligatorio presentar determinados informes. Entonces, estos informes se realizan mediante auditorías operacionales y esto es con la finalidad de presentar al ente regulador para que no te sancionen. Entonces, tienes que entregar un informe el 30 de marzo, un trimestral, y para que no te sancione tienes que acabar esa evaluación y tienes que entregar sí o sí, porque si no entregas o si te atrasas, entonces tienes su multa, ¿no? Del entregar los informes con retraso y tiene otra multa más alta si en caso no se entrega o no se realiza el informe, que es obligatorio, son informes obligatorios que te piden. Hay un cronograma, voy a buscarlo y les voy a mostrar. Hay un cronograma de diferentes tipos de auditorías, diferentes informes que se tienen que entregar por la unidad de auditoría interna. Esto en cuanto a instituciones reguladas. Entonces ya estamos viendo ahorita estamos explicando dos. Lo que son instituciones públicas, donde es bien interesante ser auditoría operacionales. Luego estamos viendo entidades reguladas. No me voy más a lo que son financieras en este momento porque es lo que está más regulado, pero otras instituciones, caso Entel, que puede ser regulado por la ATT, o puede ser lo que son los que están regulados por la agencia de seguros, autoridad de seguros, u otro puede ser las mineras que están reguladas por la autoridad jurisdiccional administrativa minera. Entonces, si estas autoridades dentro de ¿cómo se dice? Dentro de los reglamentos o las normas que tienen, obligan a que la unidad de auditoría interna presente determinados informes, la unidad de auditoría interna le da prioridad a la presentación de estos informes, ¿ya? Entonces, estos informes que generalmente te piden es, no sé, hay un tipo de informe, por decirles, que les piden a las SAFIs, en el cual hay, en teoría, digamos, les digo, porque por lo menos en la realidad no se aplica. En teoría, todos los estados de cuenta, lo que les mandan a ustedes, los que tienen cuenta en el banco, no sé si se habrán fijado o se habrán dado cuenta, hay bancos que te mandan tu estadito de cuenta a tu correo electrónico, digamos. Entonces, eso es obligatorio porque eso lo obliga la ASFI. Entonces, lo mismo pasa con las AFIs, que en las AFI tienes tu estado de cuenta de tus inversiones y te tienen que enviar tu estado de cuenta mensualmente de manera obligatoria y te tiene que llegar. Entonces, ya sea de medio digital, ya sea en formato físico, pero tienen que mandarle a los clientes. Ahora, si no hacen llegar, entonces tienen que decir por qué no han hecho llegar, por qué no está llegando. Eso no lo hace auditoría interna. Auditoría interna lo único que hace es verificar a quiénes han enviado y cuántos han enviado y en qué plazo han enviado, nada más. Pero
¿quiénes se encargan de hacerle el envío? Son el área de operaciones, ¿no? Ellos tienen que hacer llegar eso. Entonces, así como este tipo de informes, existen muchos, o existen otro tipo de informes, ahorita no me acuerdo bien, se los voy a revisar, que tienen que presentarse de manera diaria, de manera mensual, dependiendo del tipo de institución. Y ahora hay el otro tercer tipo que vamos a ver, que es el que son instituciones que no están obligadas a a contar con una auditoría, una unidad de auditoría interna, que solamente cuentan con una unidad de auditoría interna porque ellos quieren mejorar sus procesos internos. En estos casos, el tipo de evaluación que se va a realizar es un poco diferente porque no es que te están obligando a que hagas la auditoría en sí, sino esto te está obligando la gerencia porque quiere saber cómo está la empresa y por qué están pasando ciertas cosas. Puede ser que, no sé, un ejemplo, digamos, puede ser que la empresa tenga muchas cuentas por cobrar y el gerente o los dueños, los accionistas quieren saber por qué tenemos tantas cuentas por cobrar, por qué nos está cobrando. Y cuando se hace el análisis y cuando sacamos el rato y la rotación de cuentas por cobrar, y vemos que se demora mucho, les doy como ejemplo, digamos que teníamos que cobrar en 30 días y cuando revisamos el estado financiero o el balance y cuando revisamos la cuenta, cuando revisamos el saldo de las cuentas por cobrar, la fecha de las cuentas por cobrar y vemos que hay cuentas por cobrar de, no sé, 5, 6, 7, hasta 10 años. Y nosotros vemos por qué hay eso. Entonces ahí es donde entra el análisis del auditor y te dice de cuánto tiempo ha pasado, cuáles son las cuentas por cobrar, cuánto está entre lo último, digamos, de la gestión presente o el análisis del último trimestre. Estamos viendo que existe y está incrementándose, no sé, puede ser la pandemia, puede ser que no hay buena política, una política adecuada de cobros, que pueden ser muchos factores. Entonces, tiene que establecerse la empresa ciertas políticas, tiene que obligar a los clientes a pagar. Algo bien interesante, por ejemplo, que yo he visto en Laboratorio Sinti. ¿Qué pasa en Laboratorio Sinti? Ellos, por ejemplo, cuando hacen cuando hacen el cobro, hay algo bien interesante de esto porque ellos tienen el poder de la marca, tienen una reputación. El Laboratorio Sinti a nivel Bolivia es el laboratorio más grande a nivel nacional. Entonces, esta empresa produce y tiene, ¿no?, patentes de productos que son comerciales y que son bien, ¿cómo se diría? Bien importantes para el mercado nacional. Entonces, Laboratorio Sinti, ¿qué política maneja? Tienes 30 días para pagar y si no le pagas al día 31 ya no te venden ningún producto para que puedas venderlo hasta que le canceles todas las cuentas por cobrar. El Laboratorio Sinti no te da una política, digamos, como que de un margen de plazo, un periodo de gracia. Solamente tienes un plazo y si en ese plazo no pagas lo que tienes que pagar, entonces te cancela la entrega de productos y ya no se puede hacer esa venta. Entonces, otras empresas que tal vez no son tan grandes o que no son tan relevantes o que no tienen productos bien importantes en el mercado nacional, no se les paga o se puede dilatar el tema del pago porque se prioriza los que son más importantes. Entonces, de esa forma, las empresas ya pueden ver y pueden establecer ciertas políticas y eso se puede recomendar mediante diferentes auditorías internas que se puede realizar a diferentes áreas, a diferentes procesos y tratando de ver cómo se puede mejorar ciertas cosas, lo que nos interesa. Queremos incrementar las ventas, ¿cómo podemos incrementar las ventas? O tenemos muchos productos que ya están obsoletos, ¿qué hacemos con esos productos obsoletos? O tenemos mercadería que ya está ahí, ¿no? Que se va a pudrir, por decirles, ya va a vencer. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver, ¿no? Porque analizamos nosotros toda la información y vemos y comparamos y cotejamos y hacemos ratios y hacemos índices, indicadores y de esa forma nosotros podemos decir a la gerencia, mira, durante todo este periodo de tiempo, los indicadores son los siguientes, la variación ha sido la siguiente y recomendamos que haya una política para este material, para este producto, para estos productos. Entonces, auditoría interna dentro de una institución no regulada va a ir con ese enfoque, va a ir con el enfoque no tanto de entregar informes obligatorios, sino va a ser más que todo informes que va a requerir la gerencia para que le va a preocupar, temas que le van a preocupar. Entonces ahí es donde van a ir los análisis. Ahora, continuamos con lo que estábamos explicando. Bueno, chicos, eso vendría a ser en lo que respecta al proceso administrativo que vendría a ser este, ¿no? La planificación, organización, dirección y el control. ¿Ya? Entonces, eso se los expliqué de manera un poquito más didáctica. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la auditoría operativa? ¿Qué objetivo tiene uno de un auditor interno? El auditor externo también puede realizar auditorías operacionales, pero no es muy frecuente. Los que sí lo hacen
casi diariamente son los auditores internos. Uno de los objetivos de la auditoría interna, de la auditoría operativa, es ver, miren acá el conceptito que nos dice, evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas previstas. En simples palabras, lo que se hace es comparar qué es lo que queríamos lograr y qué es lo que hemos logrado. Yo quería aprobar con 100 esta materia o quería aprobar con 90. Esa era mi meta, es mi propósito. ¿Por qué quiero sacar 90 o no sé 100? Quiero sacar después, quiero sacar un promedio alto para luego postular a becas de, no sé, posgrado y en el exterior para que yo pueda tener más posibilidades de ganar becas. ¿Ya? Ese puede ser mi objetivo personal. Entonces voy a comparar la meta que yo tengo, la meta que tiene la empresa o la meta que tiene la autoridad con lo que se ha logrado. Entonces, de esa manera, ¿cómo se va a lograr? Como les explicaba, ¿no? Vamos a comparar lo que se ha avanzado, lo que se tiene y vamos a ver qué es lo que nosotros habíamos previsto o habíamos presupuestado. Por decirles un ejemplito, digamos que teníamos previsto que se entregue una construcción, un puente o que se entregue una carretera en el plazo de unos 6 meses o que se entregue un programa de vivienda, que se entregue un programa de vivienda, vivienda social para las personas que no tienen los recursos para tener casas. Entonces tenemos nosotros que construir viviendas y teníamos que acabar esas viviendas, por decirles, al 31 de diciembre de 2021. O sea, hasta fin de año, del año pasado teníamos que acabar, no sé, unas 20 casas, unas 20 viviendas, ¿ya? Cuando nosotros vemos, nos damos cuenta que esas viviendas, cuando vamos a hacer la visita a las viviendas, cuando revisamos los documentos, vemos que primero se sigue pagando a la constructora y estamos en marzo. ¿Por qué se sigue pagando en marzo si debería acabarse el 31 de diciembre? Vemos que todavía no se han terminado las viviendas. Vemos en este momento, hoy día, por decirles, justo hoy día nos ha dado nuestro TIC y hemos ido a ver. Entonces hoy día vemos que no hay nadie construyendo y cosas así, ¿ya? ¿Y qué pasa? Tenemos que evaluar los documentos, tenemos que evaluar los respaldos de la construcción y vamos a empezar a revisar. Y cuando vemos, nos damos cuenta de que no habían terminado porque habían prorrogado o habían solicitado una ampliación de plazo por la temporada de lluvias y la temporada de lluvias está respaldada con certificados del Senami en el cual te dice qué días, qué fechas ha empezado a llover y durante todo ese tiempo no se ha podido hacer la construcción porque hay cierto tipo de construcciones que no se pueden realizar. Bueno, creo que la gran mayoría, ingeniero no soy, pero por lo menos sí sé que hay construcciones que se dilatan o que se atrasan por estos temas climatológicos que salen fuera del control de la empresa. Entonces, es obligatorio. Si a mí me dice, por ejemplo, la empresa, mira, ha llovido en febrero, ha llovido en marzo, ¿ya? Entonces, me dice a mí que ha llovido en febrero y en marzo, no me puede decir solamente con un informe en el cual ellos me digan, ha llovido en tal fecha y en tal fecha. Me tienen que entregar ellos un documento oficial, me tienen que entregar un documento de respaldo que yo pueda decir, ah, ya, ha llovido, muéstrame qué días ha llovido y quiero que me muestre, ¿no? Su certificado del Senami que sea en el cual ellos tienen que solicitar eso y me diga, el 16, el 17, el 18 de febrero ha llovido. Entonces, yo con eso me respaldo y digo, mira, te pueden ampliar 16, 17 y 18, 3 días. Tampoco es que porque han llovido 3 días te van a ampliar 3 meses, ¿no? Entonces, de esa manera se evalúa y vamos a analizar por qué ha habido esas variaciones. Y lo más probable, chicos, cuando se evalúa este tipo de cosas, cuando hacemos este tipo de revisiones, eh, ¿qué pasa? Cuando ustedes ven una variación en una construcción, por decirles, o en algo así, se van a dar cuenta que esto se va a repetir en todos los procesos que se parezcan. En todos los procesos que se parezcan, ustedes van a ver que se va a repetir el mismo patrón. Ustedes van a ver una carpeta. Han construido una casa, por decirles, por el alto. O han construido no sé, unas 10 viviendas por el alto. Han construido otras 10 viviendas por no sé, una zona, no sé qué zonas hay, ¿no? La zona uno, luego han construido otras 10 viviendas en otro extremo, la zona 2, y han construido otras 10 viviendas en la zona 3. Entonces van a dar cuenta ustedes que en todas las viviendas o en las localidades han construido en, no sé, en Teoponte, han construido en Escoma, han construido en Viacha, etcétera. Se van a dar cuenta en el patrón y en la ampliación de los plazos de las diferentes empresas por el departamento. Entonces se van a dar cuenta que la mayor parte de las empresas probablemente en esos plazos, en esas fechas, va a pedir una ampliación. Y que todo el proceso durante toda la contratación, desde que se ha empezado, ¿no? Desde que hemos solicitado realizar la construcción de las casas hasta la finalización de la construcción, nos vamos a dar cuenta
nos vamos a dar cuenta que existe, o sea, que se repiten los mismos errores. Entonces, es recomendable agregar una carpeta, chicos, si van a evaluar ustedes contrataciones o van a evaluar compras, que agarren una carpeta y evalúen la primera carpeta de manera, ¿cómo se diría? De manera como que ya bien a detalle, digamos, revisen, ¿no? Así, lean así, hoja por hoja, vean fechas, vean, no sé, firmas, vean el membretado, vean el contrato, lean el contrato, lean los informes, el informe legal, el informe técnico, vean las especificaciones técnicas, etcétera, la comisión, las diferentes comisiones. Ustedes revisen de manera detallada el primer proceso o los primeros procesos y se van a dar cuenta que ese patrón se va a repetir en los diferentes, porque quien los elabora, el área de contrataciones, probablemente va a repetir los mismos errores en todas las contrataciones. Entonces, ustedes han encontrado errores en una contratación de unos 10,000 bolivianos y durante toda la gestión o durante todo el periodo que están evaluando, han hecho unas 20 o 30 contrataciones, multipliquen esos 10,000 bolivianos por las 20 o 30 contrataciones. Entonces son 10,000 por 20, son como 200,000, 300,000 bolivianos que pueden encontrar, en el cual ustedes pueden encontrar que es probable que encuentren muchos errores similares. ¿Ya? Entonces eso puede ser, eso yo les recomiendo para que no estén revisando todo, ¿no? Así, leyendo todos, todo, así como que a detalle por el tiempo. En auditoría lo que más nos falta siempre va a ser tiempo, ¿ya? Luego, determinar la efectividad, la eficiencia y la economía de las operaciones financieras y los procesos administrativos. Esto lo vamos a determinar realizando diferentes indicadores. Los indicadores que vamos a plantearnos dependiendo qué vayamos a evaluar y vamos a comparar qué es lo que se debería haber hecho con qué es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, eso es otro objetivo de la auditoría operacional. Otro objetivo de la auditoría operacional es determinar el control interno. ¿Cuál es cuál es la eficacia? ¿Cuál es la efectividad de este control interno? ¿Funciona el control interno? ¿Es adecuado? ¿Se están logrando los objetivos? Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿qué pasa? Estaba en una empresa en la cual la mayor parte de sus movimientos, o la mayor parte de su movimiento era en el área rural. Entonces, tenían que ellos trabajar en el campo y las oficinas estaban, por decirles, una estaba en Huaki, otra estaba, no sé, o sea, eran en el campo, en el campo. Cosa de que en esos lugares no se tenía para empezar biométricos. ¿Cómo se controlaba al personal? ¿Cómo se controlaba que el personal trabaje? Primero, el personal tenía, ¿cómo se dice? Corporativos, ¿ya? Pero es chistoso cómo trabaja la gente, digamos, ¿no? La gente, por decirle, les llamas o le dices, no, vamos a tener que hacer tal trabajo, o tiene que hacer tal trabajo, y cuando le llamas, no te contesta o está apagado. Y ellos cuando te contestan, te dicen, ah, es que no tenía batería, ah, es que ha llovido, no sé, cualquier cosa. Son bien vivos. Cuando la gente no quiere trabajar, es bien viva. Entonces, ¿qué pasa acá? El control que debería ejercerse mediante recursos humanos es ir al campo, ir a visitar las localidades e ir a controlar que las personas trabajen. Pero operativizar y llegar a ciertas localidades es bien complicado, más allá de las responsabilidades normales de un área de recursos humanos, que es elaborar planillas, trabajar en la motivación del personal, no sé, pagar sueldos, etcétera, que no sé qué más hacer, pero en general todas las obligaciones, ¿no? Lo que corresponde a recursos humanos. Ellos también deberían controlar que el personal esté trabajando en estos lugares, pero como no había este control o como no habían estos controles, el personal aprovechaba esta falencia o esta falta de controles para no, ¿cómo se diría? Para trabajar lo menos posible, digamos. Ellos, ¿qué es lo que hacían? Ellos controlaban o se controlaba en teoría, digamos, su trabajo mediante las planillas, las famosas planillas manuales de asistencia. Entonces, ¿qué hacían ellos? Firmaban y eran bien vivos, ¿no? Firmaban antes de que se pague o antes de que se envíen las planillas a la ciudad y ellos firmaban, por decirles, tenían que entregarse las planillas el 30 de marzo tienen que enviarse. El 29, el 30 de marzo están viniendo y están firmando manualmente, ¿no? Todos los días, como si hubieran entrado a las 8 de la mañana y hubieran trabajado hasta las 5 de la tarde. Entonces, de esa forma ellos evalúan, de esa forma se vulneran ciertos controles y hay que ver cómo se puede, qué podríamos hacer nosotros para que se pueda mejorar, para que no hayan esos vacíos. Entonces hay que ver, pueden existir en muchos casos.
Un tema de control bien interesante es el famoso caso Juan Pari, ¿verdad? Que hemos visto, porque él trabajaba en lo que es la comunidad de batallas, si no me equivoco, creo que eran batallas, ¿no ve? ¿Y qué pasaba en batallas? En batallas pasaba que como no hay mucho control, la auditoría interna seguramente no ha considerado, pienso yo, los movimientos que han realizado, ¿no? Los movimientos irregulares, o tal vez ni siquiera han entrado dentro de su muestra. Tal vez no eran importes que eran relevantes para todo el presupuesto del banco, probablemente serán, ¿cómo se diría? Migajas, por decirles así, o ni siquiera entraba, digamos, para evaluación. ¿Y qué es lo que ha hecho él todos los días, no? Pam, 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 hasta que sacó no sé cuántos millones. Y eso es una falta de control. Entonces, eso pasa en todas las empresas y es complicado. Siempre va a haber ese riesgo de control. Finalmente, chicos, otro objetivo de la auditoría operacional o de hacer este tipo de auditorías es que queremos identificar qué áreas críticas hay en la empresa. Dependiendo de dónde trabajen, dependiendo en qué empresa ustedes o en qué institución trabajen, van a ver, se van a dar cuenta que en ciertas áreas puede ser que porque sea el personal no esté preparado, no tenga experiencia, porque no sé, porque no hay presupuesto, porque no hay controles, puede pasar cualquier cosa, puede ser N cosas. Y puede ser que nosotros vamos a darnos cuenta que por ciertos motivos o determinados motivos, estos lugares o estas áreas tienen más riesgo de que haya o bien error intencional, que en este caso es fraude, o bien haya errores que no sean intencionales. Entonces, en ambos casos, ustedes van a encontrar eso de los dos tipos. Van a darse cuenta que siempre es posible que existan errores al momento de hacer el trabajo. ¿Cómo ustedes van a saber qué se está haciendo mal o qué no se está haciendo mal? La única forma de saber, desafortunadamente, es leyendo, es conociendo dependiendo del rubro en el cual ustedes trabajen, van a darse cuenta qué es lo que está afectando a la empresa. Si ustedes trabajan en el área financiera o en una institución financiera, conociendo la ley, la normativa de la ASFI, conociendo las leyes que se deben aplicar, que son de aplicación obligatoria, se van a dar cuenta cuáles son las áreas críticas. Obviamente, hay instituciones que tienen, ¿no? Su departamento, su área de riesgos, pero hay instituciones que solamente van a contar con el apoyo de lo que es auditoría interna. Entonces, ahí lo que a nosotros nos interesa es ver y evaluar las áreas críticas donde hay mayor riesgo y ver cómo podemos nosotros recomendar que se mejoren, ¿cierto? Que cambien esos riesgos, que se pueda mejorar, que minimizar los riesgos de la forma, no sé, de minimizar los riesgos lo más que podamos, ¿ya? La falta de conocimiento del personal siempre va a ser un riesgo bien importante, ¿ya? No estoy seguro si les conté, pero, por ejemplo, cuando estábamos auditando una institución, una desconcentrada, ¿qué pasaba? Había un problema porque había una persona que era responsable de administrar los recursos, o sea, de hacer pagos de los diferentes servicios básicos de la institución. ¿Qué es lo que hacían los del área financiera? Sacaban los cheques, por decirle, tenían que pagarle a De La Paz, tenían que pagarle a EPSAS, tenían que pagarle a la gasolinera de la esquina, etcétera. Los del área financiera sacaban el cheque a nombre de la empresa, normal, se hacía el cheque, se hacía el pago normal. Pero había un problema bien grande para esta persona y creo que a mí la verdad me da miedo, me dio bastante miedo. ¿Qué es lo que pasaba? Se los voy a dibujar. Yo les recomiendo a ustedes, chicos, cuando empiecen a trabajar en un área donde vayan a manejar recursos o cualquier área, revisen siempre las funciones o sus obligaciones, porque si ustedes no conocen qué es lo que tienen que hacer, probablemente les va a pasar lo que le pasó a esta persona. ¿Qué pasaba? Resulta, como les digo, ellos eran responsables, había una persona, esta es la persona que es responsable, aquí está la persona que es responsable, aquí está la persona que es responsable de hacer los pagos a los diferentes servicios básicos, ¿ya? Entonces hay que pagar acá lo que es la luz, tenemos que pagar aquí lo que es el agua, tenemos que pagar lo que es el combustible, tenemos que pagar, no sé, alguna empresa que nos ha dado algún servicio, etcétera. Se hacen los pagos. Pero, ¿qué pasaba acá? Esta persona no sabía que era responsable. Entonces, como no sabía cuáles eran sus funciones, cuáles eran sus responsabilidades, ¿qué es lo que hacía el área financiera? El área financiera lo que hacía era, acá está el área financiera, lo voy a dibujar acá como una casita, digamos. Esta es el área financiera.
Y el área financiera era el que hacía el pago. Hasta ahí no hay ningún problema, nada raro. Hacían el pago y salía el cheque a nombre de La Paz, a nombre de EPSAS, a nombre de la, no sé, de Combustibles Pumacatari, etcétera, de la empresa tantos, ¿ya? Ellos hacen el pago. Pero, aquí está el pero para mí. Pero, cuando hacían el registro contable, aquí estoy hablando del área financiera, cuando ellos hacían el registro contable, resulta que el registro contable lo realizaban de esta forma. Se hace el pago a la empresa, ¿ya? Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Qué momentos contables aplican o con qué momentos contables realizan? Ellos lo que hacen primero es un devengado, ¿ya? Sacan fondos o entregas con cargo de cuenta o fondos a rendir, ¿ya? Entregas con cargo de cuenta. Que esto en otras palabras, ¿qué cuenta es esta? No sé si la conocen, probablemente yo pienso que sí, estoy seguro que sí, pero de todas formas, este tipo de cuenta se utiliza para cuando se necesita el dinero en ese momento, ¿ya? Por decirles, en este momento va a ser, ya va a ser Día del Padre, miren, falta, el Día de la Salteña va a ser el 19 de marzo, ¿no? Entonces, el Día de la Salteña queremos comprar salteñas, pero cuando queremos comprar salteñas, la empresa a la que le compramos salteñas no nos va a aceptar pago, ¿cómo se dice? No me va a dar al crédito, ¿no ve? El salteñero que te da factura, obviamente, el salteñero no te va a decir, ya te doy mis salteñas, a menos que sea, bueno, puede ser que haya, pero vamos a asumir en el ejemplo que no nos va a cobrar al crédito, sino va a aceptar pago al contado, tampoco es que va a ser muy caro. Entonces, para evitar hacer un trámite o un proceso administrativo que puede tardar, digamos, hasta que firme el jefe, hasta que firme la máxima autoridad o hasta que firme el gerente, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Pero siempre existe, dependiendo del tipo de empresa, un conducto regular. Entonces, tiene que pasarse con hoja de ruta o tiene que pasarse mediante correspondencia, luego tiene que revisar el área contable, tiene que firmar el jefe, tiene que salir comprobante, tiene que hacerse el pago, es de todo un ciclo, ¿no? No sé si me entenderán, pero para los que ya han trabajado, saben cómo es el trámite, digamos. En las empresas privadas es más ágil, en las instituciones públicas ya se darán cuenta cuánto demorará. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se apropia esta cuenta. Entonces, acá se utiliza una cuenta que esta es de activo. Es una cuenta por cobrar en la cual nosotros le vamos a cobrar a la persona le vamos a decir, mira, va a salir el dinero bueno, tú eres responsable de descargar el dinero. Tú eres responsable del dinero. Y vamos a cargar acá una cuenta de, ¿cómo se diría? Cargamos entradas con cargo a rendir. Ah, ya, estoy mal. Contablemente sí es la cuentita, ¿ya? Contablemente está bien, solo que lo estaba apropiando mal. Cargamos la cuenta entregas con cargo a rendición, que esta es una cuenta a rendir. Como les digo, es cuando necesitamos darle dinero a alguien urgente. Le quiero dar dinero a Juan Pérez. Ahorita mismo Juan Pérez me va a ir a comprar las salteñas, ¿ya? Aquí está Juan Pérez, toma la plata, anda a comprar. Listo, va a comprar y esto ha salido ¿de dónde? O bien ha salido del bancos, o bien ha salido de, ¿cómo se diría? O bien ha salido de caja, etcétera. La cuenta no interesa, al final ha salido el dinero. Le hemos dado unos 1,000 pesos, digamos, para el día de la salteña, ¿no? Para el día del padre. Ha ido a comprar Juan, ha venido con la factura, entonces como nos ha entregado la factura, significa que ha comprado, es la evidencia de que ha comprado. No es no es que le hemos dado los 1,000 y se ha ido de paseo y se lo ha ido a gastar o se lo ha ido a hacer otra cosa. ¿Ya? ¿Qué está haciendo aquí? Y la tacha ya. Denme un segundito, chicos. Hay alguien que está con su micrófono encendido. ¿Ya? Entonces, él ha ido a comprar. Ya aquí está normal. Ya aquí están las salteñas. Tomen papás, tomen por el día de la salteña. Aquí están sus salteñitas. Los papás bien felices con su Coca-Cola. Entonces, ¿qué es lo que contablemente, cómo se debería hacer? Debería darse debajo la cuenta de entregas con cargo a rendición. O sea, aquí está, ¿no? Aquí está empezando el ciclo. Y en acá debería cerrarse el ciclo. Deberíamos darlo de baja y deberíamos cargar el gasto. En este caso me voy a inventar la cuenta salteñas. Puedo mandarlo a refrigerio, etcétera. Eso no, eso es ya. Sabemos ustedes ya ven, cada empresa, cada institución tiene su cuenta. Entonces lo mandamos acá y ya se ha dado de baja. ¿Qué significa este asiento? ¿Qué significa este ciclo? Este ciclo significa que esa persona ya no debe. Entonces se ha cerrado la cuenta, todo normal. ¿Cuál es el problema?
Ay, Dios. Ya. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué es lo que de lo que les iba comentando? El problema era que esta persona no tenía conocimiento de que en contabilidad o el área financiera estaba realizando estos registros contables. Entonces ustedes ya se harán a la idea, digamos. Pagabas la luz unos 2.000 bolivianos, pagabas el agua unos 1.000 bolivianos, pagabas demás gastos, tanto, tan seguido se iba sumando, ¿no? Se iba sumando. Llegaba, no sé a cuánto, creo que era 80.000, 60.000, no me acuerdo cuánto era, no era mucho. No, era nomás, era más de 200.000, creo, ya no me acuerdo. La cosa es que todo ese importe no estaba descargado. O sea, contablemente nunca habían llegado a hacer el asiento de regularización. Y imagínense, por decirlo, ustedes digamos estaban trabajando en X institución o X empresa y les han mandado a comprar sartenes para el 2019, 2018. Ustedes han entregado la factura a contabilidad, han entregado la factura, su descargo normal, y en contabilidad se han olvidado hacer el asiento, no han hecho el asiento, o sea, ha perdido la factura. Entonces, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es el descargo? Ya no hay. Y esa cuenta aquí está bailando. Y cuando viene auditoría y revisa esto, te dice, a ver, muéstrame el descargo. No está descargado esto. ¿Qué hacemos ahí? Tiene que devolver el dinero nomás. No hay otra. De otra forma, la cuenta va a estar ahí, colgando, bailando. Entonces, de esa forma, es bien interesante conocer las funciones. Y dentro de su manual de funciones de esta persona decía que era responsable de manejar un estado de cuenta en el cual se iba a hacer cargo de hacer pago de diferentes servicios. Y no sabía que tenía que manejar, no sabía cómo tenía que hacer, pero los que estaban haciendo pues lo habían hecho mal, tal vez se han equivocado, tal vez lo han hecho, pero ¿qué habrá pasado? Pero al final ya, quien tenía que pagar los platos rotos era el responsable, no eran los que habían hecho mal el registro, porque al final y al cabo, el dinero, la cuenta estaba a nombre de esa persona. Ahora sí, esos son un poquito más delicados, son un poco más de, más cositas, digamos, que para explicarles, porque uno, si a ustedes les llega a pasar, algún día y le dicen, no, mira, vos eres responsable de esto, debes tanto. Ustedes tienen que ver y tienen que nutrirse de evidencia y lo primero que pueden hacer, lo que nos recomendaba en la Contraloría nuestro gerente, por ejemplo, era, miren chicos, a mí, yo puedo decir que a mí nunca me han dado el dinero, yo nunca he recibido nada. Aquí está mi extracto de cuentas, muéstrenme cuándo recibí ese dinero. Entonces ahí se cae, ¿no? La evidencia. Son cositas, digamos, que ayudan, porque si en este caso el dinero nunca lo recibió esta persona, contablemente se puede, digamos, defender de una u otra forma. Pero mientras tanto la observación queda ahí y de una u otra forma va a ser o bien responsable esa persona o bien responsable el área contable, el área financiera o quienes hayan hecho los registros y se hayan equivocado. Porque más o menos como que de ese lado, ¿no? De ese lado va la cosa. Entonces, eso les puedo dar yo como tip, ¿no? Si en algún momento les pasa, Dios no quiera, pero siempre es bueno saber. ¿Ya? Ahora nos vamos, sigue al avance. Aquí está. Entonces, ahí es donde nos vamos nosotros, chicos, dependiendo los objetivos de la auditoría operativa en sí son esos, ¿no? Nosotros evaluamos y queremos identificar áreas críticas. Y áreas críticas podemos identificar considerando muchos factores. Se puede considerar la naturaleza de la cuenta. Podemos decir, esta empresa tiene N inventarios, entonces inventarios por naturaleza de la empresa es área crítica. En este área o en este rubro o en esta gerencia o en esta jefatura, el personal, miren, acá tengo el jefe de talento, el jefe de contabilidad es un informático o es un ingeniero geólogo, digamos. Entonces, para mí es un área crítica porque no tiene la formación para llevar a cabo sus obligaciones. Entonces, se puede determinar, cómo se determina ya es criterio del auditor. ¿Ya? Entonces, de esa forma, chicos, nosotros vamos a, ¿cómo se diría? Ver cuáles son los objetivos de la auditoría operacional. Ahora, en cuanto al enfoque, ¿qué es lo último, creo? Después ya solo es la diferencia. Eso vamos a explicar en la siguiente clase. En cuanto al enfoque de auditoría, chicos, pregunta para ganarse puntitos. Ahora estoy acá, me voy a anotar. ¿Alguien me dice cuál es el enfoque? ¿Qué entiende por enfoque de auditoría? ¿Me puede decir lo que han aprendido, lo que se acuerdan de auditoría financiera? ¿Qué es el enfoque de auditoría financiera? ¿O cuáles son los enfoques que nosotros manejamos en auditoría financiera? El que me diga tiene su puntito. Ahorita mismo la anoto. Tururún, tururún, ya. ¿Alguien se acuerda, chicos? Tienen acceso a Google para buscar qué es enfoque de auditoría. Licenciado, buenas noches.
Elvia Miranda, denme un segundito. Ya, te escucho. El enfoque de la auditoría financiera está basado en riesgos y enfatiza su desarrollo en la aplicación de un juicio o criterio profesional durante todo el proceso que el auditor hace. Ya. Eso lo he entendido, digamos. Ya. No, está, me También encanta, me encanta. Te voy a considerar. Entonces, en cuanto a lo que es la auditoría financiera, ha levantado la mano también. Tengo una persona que me levantó la manito. ¿Dónde estás? ¿Quién levantó la mano? Se me perdió. Elvia Miranda. Helen Mujía. Elvia Miranda. A ver, tú también, Helen, me dices y yo les explico ahorita. Ya, buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? Eh, el enfoque, el enfoque de la auditoría, yo lo entiendo, es en la forma que vamos a llevar a cabo las actividades. O Ya, sea, hacia dónde vamos a concentrar en la auditoría, ya. las actividades de auditoría. Ah, está bien, pero de ambos voy a rescatar dos palabras. Ya les anoté, gracias Helen, gracias Elvia. Hoy día es 14 de marzo, ¿no? 14 de marzo. Ya, tengo 2 minutitos para acabar la explicación. Y a ver, aquí estamos. Este es el 3D, ¿no ve? Quiero ver. ¿Dónde está su screen? Ah, no, este es el 3D. Aunque estaba compartiendo la pantalla. Para los que tal vez no se acuerdan, chicos, hay dos palabritas que voy a rescatar de lo que dijeron Helen y ¿dónde estás? Elvia. Hablamos acá del enfoque. Voy a rescatar de lo que dijo Helen, de que el enfoque es hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos a ir con la auditoría. Exactamente, el enfoque es, yo rescato siempre la palabra que dice acá, enfoque, foco, ¿qué es el foco? ¿Hacia dónde? O sea, nosotros nos vamos a plantear un camino, ¿cómo vamos a llegar a ese camino? Entonces, ese es el enfoque es cómo vamos a dirigir la auditoría, cómo vamos a hacer la auditoría, qué vamos a hacer. Ahora, ¿cómo vamos a decidir qué enfoque tomar? Voy a rescatar una palabra que dijo Elvia, que es considerando los riesgos, ¿ya? Ahora, en auditoría financiera, nosotros manejamos un enfoque considerando, bueno, consideramos los riesgos, pero manejamos o consideramos dos criterios o dos enfoques en sí. El primero, un enfoque que es un enfoque de confianza, y manejamos otro enfoque, un enfoque sustantivo. Pregunta, igual participacióncita. ¿Qué diferencia hay entre un enfoque de confianza o un enfoque sustantivo? Si alguien se acuerda. Tienen 1 minuto para ganarse un puntito. ¿No se acuerdan, chicos? Ya. Ya. Se va a cortar cualquier ratito la grabación, entonces nos conectamos un ratito para terminar, explicar una parte introductoria y después de eso ya concluimos la clase, ¿ya, chicos? Porque ahorita se va a cortar, tenemos menos de 1 minutito, entonces se va a cortar cualquier ratito. Si alguien encuentra algo, la diferencia, puede participar volviendo a conectarnos y se gana el puntito, ¿ya? Porque se va a cortar antes de que termine de explicar. 1 minutito y se conectan para la asistencia también, ¿ya? Voy a capturar la pantalla de asistencia cuando ya nos volvamos a reconectar. Porque ahorita me va a ganar el tiempo.